Hola a todos. Muchas gracias por visitar mi canal. Dora Comunica, comunicadora. Soy Dora González. Les agradezco mucho también que visiten mi canal alterno que es de música. Me gusta mucho cantar y ahí he subido más de 600 canciones de todos los gustos, música que no pasa de moda y la mayoría balada, romántica, en fin. Este, allí les dejo mi liga para si gustan entrar y suscribirse. Muchas gracias a los que ya lo hicieron y los que no, pues les invito a que se suscriban. Bueno, pues ahora corresponde que hablemos del licenciado Ernesto Cedillo Ponce de León. Él fue un licenciado por parte del Politécnico Nacional, licenciado en Economía, y después de haberse graduado, entró a trabajar en el Banco Obrero y allí, con una beca que le dio el gobierno, se fue a estudiar a la Universidad de Yale y pues es tecnócrata, es de la ideología de Carlos Salinas de Gortari, aunque no era necesariamente él su candidato de Salinas, no era su candidato Ernesto Cedillo para sucederlo, no. Tenía dos, que eran Manuel Camacho Solís, que era su amigo y compañero de la facultad, y estaba Luis Donaldo Colosio, pero no estaba muy conforme con la forma de ser. No había una especie de trato de respeto entre Manuel Camacho Solís y Carlos Salinas de Gortari, porque Manuel Camacho Solís lo veía como, no como un mentor, sino como un igual. Entonces, según esto, Salinas de Gortari tenía la convicción de que un sexenio no es suficiente para hacer cambios, eh, se puede decir, cambios efectivos para que un país pudiera crecer y mejorar en todos los sentidos, que requería de más tiempo. Entonces, sus planes supuestamente eran mm, tener influencia en la persona que lo fuera a suceder para poder reformar la constitución y pues poder reelegirse en otra ocasión. Y con Manuel Camacho Solís no lo iba a lograr porque no era modosito, no había esa respeto y pues él era regente, fue regente en ese entonces la Ciudad de México era un distrito federal y Manuel Camacho Solís fue regente y Luis Donaldo Colosio era pues su brazo derecho del programa de Solidaridad y pues también fue dirigente del Partido Revolucionario, el PRI. Entonces, veía que un político más que nada, pero también tecnócrata, porque pues así lo consideraba a Luis Donaldo Colosio, más que nada político, que él podía con su carisma y su momento de éxito que tenía en ese entonces, jalaba mucha gente y consideró que él podía manejarlo más. No sabemos si lo hubiera podido hacer o no. Lo cierto es que pues no se pudo. Entonces no pudo poner a otra persona de su gabinete que fueran los incondicionales porque los estatutos del partido no permitían que fuera alguien que estuviera dentro del gabinete, sino que debió haber renunciado con 6 meses de anticipación. Entonces, sus incondicionales pues quedaron descartados. Y aunque Ernesto Cedillo era uno, pero no era tan conocido, no era tan amigo de eh, Salinas de Gortari. Había sido colaborador, estuvo en la Secretaría de Programación y Presupuesto y luego estuvo en la Secretaría de Educación Pública, que pues no hizo gran cosa ahí porque pues no tenía la experiencia, pero era un hombre inteligente, tecnócrata también,
Ernesto Zedillo, y él sí reunía todas las condiciones y sobre todo pues había estado muy cerca de Luis Donaldo Colosio y no quería que se le fuera de las manos al partido la presidencia porque había mucha inconformidad y mucha inestabilidad también, tanto política como económica. Y necesito recordar un poquito esto antes, hacer un contexto del cómo fue que llegó a recibir el país, cómo lo recibió. Necesito darles un pormenor, un contexto que pues fue lo más se puede decir, lo más desafortunado que vivió Carlos Salinas de Gortari después de haber recuperado un poquito la economía con la venta de muchas empresas, que ya lo dije en el video anterior. Fue muy cuestionable la forma como lo hizo y con un gran número de corrupción, porque pues se le dio a todas sus familias y amigos y logró que en 6 años aumentara el número de ricos. De uno, cuando él entró, había nada más un rico, el dueño del grupo Alfa, don Eugenio Garza Lagüera, que fue el que era el único que, según la revista Forbes, era el más rico del país. Y cuando salió Carlos Salinas de Gortari, ya aumentaron 24 familias las más ricas. Entonces ahí se ve se puede decir, desproporción del reparto de la riqueza. Ahí unos cuantos se adueñaron del país. Todo lo que era privatización fue su prioridad para supuestamente recuperar la economía, pero ya sabemos pues que se hizo muy mal con eso de la partida secreta nada más. Allí con eso tuvo, pero fue muchísimo más lo que se robó. Debo corregir algo que dije en el video anterior, que él había construido 40,000 kilómetros de carreteras, no, fueron 4,000, perdón, me equivoqué, 4,000 kilómetros de carreteras, de las cuales pues sí quedaron entre amigos, se dieron en concesión a algunas autopistas por 30 o 50 años, 40, 50 años. Entonces, sí hizo cosas muy buenas, fue un crecimiento muy grande, pero también trajo aparejado muchísimos problemas que heredó Ernesto Zedillo, un problema social muy grande que también con él creció todavía más. El problema social fue la riqueza que no estaba, o sea, el desequilibrio que había social en el reparto de la riqueza. Muchos sectores abandonados, olvidados, sobre todo los pueblos originarios, se hicieron mucho más pobres. Entonces, eh, con Carlos Salinas de Gortari, pues aparte de la privatización, la venta de paraestatales, que ya les dije de 1,155, quedaron nomás 203 empresas, todas las demás las vendieron y a monopolios y a, bueno, pero también otra cosa que afectó, que todo se dolarizó, atrajo con eso de que iba por el mundo para promover el Tratado de Libre Comercio, que sí fue idea de él, también se los debo del video anterior que les dije que iba a averiguar, sí fue él. Ya el Tratado de Libre Comercio ya existía desde hace 100 años, pero con otros países, pero de México él fue el primero que propuso eso, y desde que venía con Miguel de la Madrid, cuando entraron al GATT, Acuerdo General de Aranceles, y que empezaron a entrar algunas empresas. Y pues está bien que se pudo haber levantado mucho el país y entrar al mundo globalizado, de ser un país tercermundista, que podíamos ser un país primermundista. Estaba bien la idea y todo, pero la forma como se hizo y el fondo pues no estaba bien, porque fue para beneficiar a unos cuantos nada más. Entonces, el padre de la desigualdad moderna, así se le catalogó
Carlos Salinas de Gortari. Entonces, un punto que no toqué en el video anterior, que también influyó muchísimo para la descomposición social, fue el hecho de que dentro de esas empresas que vinieron extranjeras, vinieron muchísimas maquiladoras a las fronteras y eso atrajo mucho empleo, sí, sobre todo para mujeres. Eran maquiladoras donde nada más venían a armar ciertos productos o artículos. Entonces, era nada más mano de obra lo que dejaban, no había empresas satélites, sino eran nada más armadoras. Entonces, como estaba la economía tan mal, privatizó al campo, que con Ernesto Zedillo todavía pues se concretó más y se notó más ese daño, que era tanta la pobreza y la desigualdad que no alcanzaba un solo salario para poder subsistir una familia de 4 o 5. Tenía que trabajar ahora la mujer. Entonces esas maquiladoras eran fuentes de trabajo principalmente para mujeres y mujeres sin preparación, que muchas eran gente pobre y que pues no podían aspirar a otro trabajo más que algo manual, y pues dejaban a sus hijos solos o en manos no adecuadas para su formación, y de allí fue el caldo de cultivo para muchos problemas sociales que los vivimos más adelante en los años 2000, hasta ahorita todavía lo estamos viviendo. Son efectos de toda esa gente este, que se fueron prácticamente desadaptados sociales y que cayeron en la delincuencia y en la drogadicción debido a ese descuido de esos niños. En ese entonces eran niños, y con los años pues fueron creciendo sin una guía, sin la atención de los padres, y eso causó muchos problemas sociales, y incluso feminicidios. Ahí empezaron mucho en las fronteras. Ciudad Juárez era donde pues había muchísimas muertes, recuerdan ustedes, de mujeres, y varios lugares. León, Guanajuato y el estado de Guanajuato principalmente también todavía tienen muchas empresas que no pagan bien y no tienen prestaciones. El outsourcing, que fue lo que predominó en ese entonces, empezó a entrar ese tipo de empresas que no pagaban ni aguinaldos, ni vacaciones, ni tampoco seguro social, ni Infonavit. Todo ese tipo de prestaciones no las tenían. Eran empleos eventuales o contratos, trabajaban por contratos. Todavía hace unos años estaba todavía eso prevaleciendo. Hasta ahora, con el nuevo presidente López Obrador, es que ya se modificó y se eliminó el outsourcing. Ya ahora ya es diferente. Entonces, en ese entonces empezaba, y la verdad sí recibió el presidente Zedillo, recibió a un país, como se dijo, detenido con alfileres, y con una crisis que dejó Carlos Salinas de Gortari, tanto política, social y económica. En primer lugar, desde que empezó su último año con el levantamiento zapatista en Chiapas. De allí, con la muerte de Colosio, que solamente en esos dos periodos, en esos dos eventos más bien, hubo una fuga de capitales muy grande, muy grande. De la muerte de Colosio hasta designar como candidato a Ernesto Zedillo, fueron 10 días más o menos. Pues en esos 10 días se fueron 10,000 millones de dólares, se fugaron. Muchas empresas ya vieron que no había mucha estabilidad social, y pues había incertidumbre, se puede decir,
y falta de rumbo, falta de claridad en la economía y en la cuestión política y social. Y luego como renunció también Jorge Carpizo, que era el secretario de Gobernación y también era el presidente del recién instituido Instituto Federal Electoral. Entonces, no se veía bien el panorama, estaba muy lúgubre. Y luego él, que creó unos tesobonos para poder levantar y atraer a esa gente, les ofrecía una ganancia en dólares. Los tesobonos se negociaban en pesos, pero a la hora, y eran de plazo fijo. Entonces, era en realidad muy, riesgoso ese, pero como habían bajado las reservas internacionales, de 24,000 millones de dólares bajaron a 6,000 millones, 6,600 millones de dólares. Entonces, crearon los tesobonos y se duplicó la deuda y se hizo impagable. En realidad estaba muy mal la deuda. Y hubo obviamente devaluación. En el caso de Salinas de Gortari, él recibió a 3,295 pesos por dólar, pero como le cambiaron, le quitaron 3 ceros en el 93 al peso, entonces quedó en 3.44, 3 pesos 44 centavos por dólar. Pero cuando él salió ya, dejó a 5.10, 5 pesos. Entonces sí fue casi un 100% de devaluación. Entonces, había devaluación, las reservas eh, internacionales del Banco de México habían bajado muchísimo y había una deuda de los tesobonos porque él negoció con el Fondo Monetario Internacional y para poder pagar para poder sostener la economía, pero con mucha, se puede decir, mucha pobreza, mucho descuido al pueblo, a la gente que más necesitaba. Entonces, así recibió, eh, estaba muy mal. Y luego hubo una muerte, un asesinato de Francisco Ruiz Massieu, que era secretario general del PRI. También eso, mucha sospecha. Y solamente en ese tiempo, de allí, desde enero del levantamiento zapatista hasta diciembre, 1 de diciembre, que él terminó, dejó una fuga de 18,552 millones de dólares. Eso fue lo que dejó. Entonces, ya venían con los tesobonos, mucha gente estaba retirando, sobre todo los extranjeros, y no querían pesos, querían dólares. Entonces el Banco de México estaba emitiendo, pagando por esos tesobonos, y cada vez iba desplomándose más estaba a punto de estallar. Entonces, Ernesto Zedillo recibió una bomba que le estalló en sus manos. Y antes de hacer la transición en el cambio de gobierno, se reunieron el presidente saliente y el nuevo presidente electo y se reunieron para poder decir cómo estaban las cosas, qué sugería, se puede decir, el presidente, el nuevo presidente tenía que conocer y saber cómo estaba la economía, en números exactos y qué era lo que le convenía hacer. Entonces, lo que se hizo fue, se reunieron los secretarios de Hacienda y se reunieron, pero como dicen luego, a escondidas un poco, se puede decir, y se reunieron esos secretarios y de Hacienda, el de Trabajo, Farel Cubillas, Aspe,
de parte de Salinas, en el caso de Zedillo, se reunió con Luis Telles y con Serra Puche, que era su secretario de Hacienda, y obviamente con el apoyo de Córdoba Montoya, que ya sabemos que fue una persona, un brazo derecho de Salinas de Gortari también, ¿verdad? Entonces, se habló allí de que tenían que cambiar las reglas cambiarias, valga la redundancia, y le sugirió al nuevo presidente que Guillermo Ortiz también, el del Banco de México, el gobernador del Banco de México, también se reunió con él. Entonces había dos bombas y sugerían que podían tomar la medida de la banda cambiaria, o sea, dejarlos a la libre flotación. Eso era una. Y la otra era que hubiera una devaluación, pero que fuera paulatina. Entonces, los asesores y Ernesto Zedillos no quiso seguir esas recomendaciones porque como que dijo, bueno, tú me estás diciendo cómo hacerles y me estás dejando el país nada más detenido con dos alfileres y me estás diciendo lo que debo de hacer, quiere decir que pues no puedo creerte que lo que me vas a decir va a estar bien, y no quiso. Entonces tomó otras medidas. Entrando él, lo que hizo fue una devaluación, pero antes de hacerla, que es lo que le llamó Carlos Salinas el error de diciembre, él se reunió con varios empresarios, las cúpulas empresariales, y se reunió pero a escondidas, supuestamente a escondidas, que nadie supiera, y les preguntó y cómo veían, y acordaron, no sé exactamente cómo estuvo, quién dijo, pero acordaron, se decidió que lo mejor era una devaluación. Entonces los empresarios tan santos, tan desinteresados, pues algunos de ellos pues empezaron a comprar dólares masivamente en plan grande. Entonces, allí es cuando se hizo, pero a propósito más, y ya venían mal los números en el Banco de México, pues con esta devaluación, pues provocó más la salida de muchos más capitales, muchos más, y todo el mundo quiso que esos tesobonos que había creado Salinas de Gortari, todo eso quiso que hicieron que se los pagaran, y para no caer en una hecatombe, estaba Bill Clinton, recién llegó Bill Clinton de presidente de Estados Unidos, y como había habido una dolarización, muchas importaciones, muchos créditos que se habían dado, todo mundo decía, no, pues somos ricos por el Tratado de Libre Comercio, y todo el mundo tenía tarjetas de crédito de varios bancos, y había muchos bancos que inclusive no tenían con qué garantizar, y todo se hacía por medio del Banco de México con dinero que no existía. Entonces, no sé si se acuerdan ustedes, pero a todo mundo nos ofrecían tarjetas. Íbamos al supermercado y allí estaban tarjetas de Bancomer, pero era de Walmart, ¿verdad? En Walmart te la daban, tenían convenio con el Bancomer. Así por decir, ibas tú a Costco y te daban tu propio tarjeta, pero eran muchísimas tarjetas, llegamos a tener nosotros un montón que ni las usábamos porque no, a mí nunca me ha parecido bien el crédito, siempre me estresa, y lo utilizábamos para ciertas cosas, pero tarjetas de crédito no. Entonces
ni tampoco créditos así que abonos chiquitos que en Electra, en Copelis, no, 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 porque te lo cobran al triple. Y si te retrasas un poquito y no puedes pagar, pues te cobran a un interés pues leonino, entonces no. Y como dije en el otro video, la gente que menos tiene es la que acude a esos lugares y les da mucho a ganar a esas personas que son de realmente falta de ética, de moral, de amor, respeto a los pobres. Entonces, volviendo a los tesobonos, todo mundo empezó a sacar más todavía y se detonó en una crisis precisamente por la devaluación que llegó de 6.60, perdón, de 5.10 que dejó Salinas de Gortari, solamente en 2 meses subió a 6.60, 6 pesos 60 centavos por dólar. Y así fue como empezó, pero había una fuga masiva, más todavía ya abiertamente se trataron de sacar sus capitales. Entonces Bill Clinton fue cuando pues habló con Ernesto Zedillo y ofreció junto con otros bancos el fondo de los tesoros, perdón, crédito de bonos del Tesoro de Estados Unidos, le prestó a México 22,000 millones de pesos, de dólares, perdón. Luego el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros bancos total fueron 50,000 millones de pesos lo que se ofreció porque sabía que le convenía también a Estados Unidos. Si no rescataba a México, entonces toda esa crisis que México tenía le iba a llegar también a Estados Unidos porque, repito, todo se importaba, la balanza comercial tenía un déficit muy alto, eran más las importaciones que teníamos porque salía más barato comprar todo, entonces era muchísimo lo que dependíamos de allá, entonces si no rescataba a México, los propios estadounidenses iban a salir afectados, muchos iban a salir afectados, entonces le prestó, se renegoció, pero con, ya saben, con condiciones muy, muy duras para los mexicanos. Condiciones de no salarios muy mínimos, deshacerse de todas las empresas, entregarle todo a Estados Unidos, en otras palabras. Así fue la realidad. Entonces, por lo pronto se anunció un rescate bancario, porque la banca comercial era la que peligraba, no tenían dinero con qué respaldar, ni con qué pagar esos tesobonos. Entonces, antes de que se diera en quiebra todo el país, que no sé qué hubiera pasado, porque sí, esto fue un mal necesario, y la forma como se hizo, eso no estuvo bien, porque también hubo mucha corrupción con esto. Entonces, la deuda que había de los bancos para poder rescatar ese fondo, se tuvo que endeudar, como les dije, y llegó en un momento dado que esa deuda del FOAPROA, que se llama FOAPROA, era de 500,000 millones de pesos, supuestamente. Entonces se anunció que se iba a inyectar a los bancos, también con muchas reglas ya ahora, porque se habían entrado cuando se privatizaron los bancos, se vendieron a personas que quizá no sabían, no estaban muy claras las reglas y los bancos le prestaban a todo el mundo sin tener con qué garantizar. Pero también aprovecharon muchos amigos y políticos y empresarios, empezaron a declararse en bancarrota. Era el requisito, tenían que declararse en bancarrota para poderles rescatar con ese préstamo de Estados Unidos que hizo. Entonces, como dicen, arrebatinga, ahí fue una rebatinga de veras. Y entonces, pudo rescatar
a muchos bancos y otros quebraron, pero únicamente a 3 personas, unos bancos que estaban mal fundados, mal sostenidos y fraudes que hubo, entre ellos a Cabal Peniche, a Isidoro Rodríguez y a ese señor Lankenau. Fueron únicamente 3 que procesaron, pero había muchísimos más. Y con eso de que rescataron a muchas empresas que no había necesidad de hacerlo. La idea era que rescataran a los pobres, a la gente de a pie que debía su tarjeta de crédito, pero particulares, pero no, o a empresas chicas o medianas, pero no, quedaron en empresas grandes que eh, no podían, repito, según esto, no podían dar a conocer quiénes eran por el rescate bancario, que era el secreto bancario. Pero sí hubo muchas empresas que después, no sé cómo o con qué argumento, pero sí se salieron a colación. No sé si se filtraron algunas cosas, pero de esos 550,000 millones de dólares que fue lo que, perdón, de pesos, 550,000 millones de pesos, o sea, como medio billón, es lo que costó supuestamente al iniciar, era lo que faltaba ese dinero para poder pagarlo. Pero esa deuda, aumentó más, costó más, se fue creciendo. Primero se habló de 300 y tantos mil y ya llegó un momento de hasta 550,000 y más. Y supuestamente se iba a rescatar a los que estaban en quiebra, pero realmente, y como les dije, no fue así. Hubo empresas que rescataron sin necesidad, como por ejemplo General Motors, Grupo Dina, Videovisa, Salinas y Rocha, ya saben de quién, de este señor que grosero, que no quiere pagar impuestos y que está haciendo mal siempre ha hecho mal sus negocios. Y a TV Azteca también, que era una empresa del gobierno, se la vendieron a un precio muy bajo y todo, pues también se declaró en bancarrota y lo rescataron. A periódicos, al Excelsior, al Extra, al al periódico El Universal, Aeropostal de México también, hasta el Reino Aventura, es un negocio de diversión, parque de diversión. A varias autopistas también que se declararon en quiebras, autopistas, a la empresa Estrella Blanca de autobuses, a Baby Crazy y a políticos, a Fox, lo rescataron, a Alberto Labastida, que es hermano del que fue candidato a presidente de la República, los Labastida Ochoa, y a Chedraui, a la Canadá, que también se había declarado en quiebra. Quizá unas empresas de esas sí, pero la mayoría no, y menos los montos. Pero se supo después a muchos más y pues fue cuando pues crearon a muchos ricos, se aprovecharon. Bueno, pues esa deuda, para seguir con las cosas que hizo, voy a terminar nomás de esto del FOAPROA, para poder que podamos ver la magnitud del daño. Esa deuda creció a 1,326,000,millones de pesos. Digo, sí, 1,326,000,millones de pesos. Era el costo del Producto Interno Bruto, era el 18%, el equivalente al 18% del Producto Interno Bruto, esa deuda. Y esa deuda quedó hasta el 2040 a pagar. Esto lo se paga de nuestros impuestos. Es una deuda que se hizo para rescatar
a los particulares, pero para cobrar a todos los que pagamos impuestos, a todos los mexicanos. Así es que nuestros hijos ni nietos, no sé cuándo vamos a poder pagar, porque es una deuda que solamente los intereses cuestan 50,000, de 40 a 50,000, dependiendo de cómo esté el dólar, pero esos son datos actualizados, de 40 a 50,000 millones de pesos cada año tenemos que pagar y se han pagado. ¿De dónde? Del presupuesto. Esa deuda es impagable. De verdad, ¿ustedes creen que sea justo que nosotros estemos con el FOBAPROA? En realidad fue tanto la inflación al 160%. Eh, el poder adquisitivo bajó a la mitad y nada más subían salarios del 12%, del 10%, porque todas las condiciones que impuso para poder dar este préstamo Estados Unidos, pues tenían que seguirse, tenían que cumplirse. Entonces, allí fue 1,200,000 personas en ese inter que emigraron a Estados Unidos a trabajar. Entre el salida de Gortari y de Ernesto Zedillo, se fueron porque todo estuvo súper mal. Mucha gente perdieron sus casas, impagable. Nosotros regresamos, habíamos comprado una casa, la regresamos porque de 3 millones ya subió a 7 millones. Los intereses, precisamente, es otro error que cometieron a finales de Salinas de Gortari y también con Ernesto Zedillo, pensando que al subir los intereses iba a haber gente que ahorraría más porque iba a ser más atractivo. Y como también en Estados Unidos subieron muy alto los intereses, entonces estaba el efecto allá, pues fue como de tipo dominó, efecto dominó. Suben los intereses y todo se viene abajo, es una bola de nieve que no puedes. Entonces hubo gente que muchos perdimos casas y otros incluso hasta su patrimonio y sus ahorros, y mucha gente se suicidó. No estoy exagerando. Las personas que saben de este problema del 95, recién entró Ernesto Zedillo, sinceramente, todo en ese finales de Salina de Gortari e inicio, esos 2 años, 94 y 95, fue algo inigualable. Si habíamos hablado de todos los problemas con Luis Echeverría, con López Portillo, corrupción no se compara con esto que estuvo muy mal. Ya nada más, el que estuvo más mal ya fue Calderón, pero no necesariamente en la economía, porque el petróleo subió muchísimo. Desde Fox y Calderón les tocó hasta $100 el barril. Entonces, dinero no fue tanto problema. El problema fueron los efectos sociales que tuvieron y pues sobre todo las malas medidas de haber desaparecido, y la guerra que lo hicieron sin haber previsto los efectos colaterales que decía que tenía que haber. Eso decía Calderón, que la guerra contra el narco, pero lo hizo de una manera que fue peor, mucho peor. Y eso sí, pues tantas vidas y desaparecidos, pues eso no tiene, como dicen, comparación, ¿verdad? Pero la corrupción estuvo en todo eso, esos años. Y pues en el caso de Ernesto Zedillo, le tocó al iniciar su gobierno tomar estas decisiones que pues eran malos necesarios, pero que se hizo con mucha corrupción también. Y es que él era neoliberalista, él estaba también adoctrinado con la doctrina de estadounidense, ¿verdad? De esas universidades. Entonces, eso le tocó y eso resolvió de esa manera, dejándonos esa deuda. Ahora vamos a las otras decisiones que tomó, que también pues afectaron, algunas para bien y otras para mal, porque no todo lo que él hizo pues estuvo mal, tampoco, no es cierto, también hubo cosas buenas.
Y hubo benéficas, unas medidas que tomó, por ejemplo, él este, tuvo una reforma al Poder Judicial. Había 26 ministros en la Suprema Corte de Justicia y él deshizo esa Suprema Corte y hizo una nueva y él le tocó nombrar a 11 ministros. Entonces, reformó esa ley para que hubieran menos y que el gasto fuera menos, porque estos señores sí saben cobrar, ya ven que ganan más que el presidente y no han querido bajarse, están violando la Constitución, por eso están inconformes porque ya se les va a acabar eso. Están inconformes ahorita y no se pide que haya un solo poder, que haya presidencialismo. No, 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 no. No es sano para un país que una sola persona decida todo. No. El asunto es que haya contrapesos, pero que sean realmente con interés en la nación, no con interés particular. Y en el aspecto político, allí hizo algo bueno Cedillo. También eso es bueno, que lo que hizo, la reforma electoral. Ya había creado mm, el IFE, el Instituto Federal Electoral, Carlos Salina, a presión de todos los problemas sociales que tuvo, ¿verdad? Pero quien lo hizo y lo organizó ya bien, le dio la autonomía, sobre todo porque el IFE de Salinas de Gortari, que fue cuando lo creó, dependía de la Secretaría de Gobernación. Por eso hubo inestabilidad, porque renunció el secretario de Gobernación, que era Jorge Carpizo MacGregor, y él, cuando renunció, creó esa inestabilidad porque ya no iba a ser, no había certidumbre política quién iba a gobernar el país, quién iba a ser el candidato en la época de finales de Salinas de Gortari. Entonces, Cedillo le dio autonomía y por primera vez, pues ya se lo dio a un ciudadano supuestamente del autonomía, y que un ciudadano lo manejara. Y también se creó el tribunal, para no darle poder a una sola persona, se creó el tribunal electoral, el TRIFE. Entonces, pues hubo allí ya unas reglas, más y con más resultados verídicos de las elecciones a partir de esa medida que él tomó en lo electoral. Entonces, y que también que las campañas ya se las pagaran con presupuesto, que no estuvieran sujetas a que alguien, algún particular o algunos intereses oscuros pudieran decidir quién gobernar. Entonces, ahí empezó. Claro está que se fue perfeccionando con los años, porque luego no fue una cosa para bien. Todavía en el régimen pasado, todavía se manejaba muy mal, muy mal. Ese señor Lorenzo Córdoba, era partidista y se supone que ahí no debería de ser parcial, no debería pertenecer a un partido ni nada. Entonces, pero sí, él se inclinaba mucho a la derecha. A los oligarcas, y era muy discriminatorio. Pues ya hay muchas cosas que están documentadas, cuando veía con desprecio a la gente de los pueblos originarios y a la gente pobre, siempre estuvo así. Pero bueno, pero poco a poco se ha ido mejorando y todavía falta mucho, pero ahí la lleva más o menos el y sobre todo corrupción, mucha corrupción, cuesta mucho, como 30,000 millones de pesos nos cuesta anualmente el Instituto Nacional Electoral, ahora INE. Entonces, pero allí lo creó ya que fuera independiente, está bien. La reforma económica, pues tuvo también cambios. Él reformó
para que pudiera sanearse la economía, pues redujo mucho el gasto del erario, o sea, del gobierno, el gasto fiscal lo redujo y pero también hubo aumentos, muchos, gasolina, y empezaron los gasolinazos, la luz, el IVA estaba al 10% y él lo subió al 15%. Y también se organizó ya la banca de una mejor forma, que todavía a los particulares, porque se había privatizado la banca, también le dio mucho poder ahí a los banqueros y mucha corrupción, pero eso ya lo dijimos con lo del Fobaproa y todo eso que los rescató. Bueno, pero ya empezaron un poco más las reglas de acuerdo a las eh, leyes de inversión extranjera también. Ya había un poco más de certidumbre para los extranjeros y cambiaron las reglas de los créditos, de todo. Y por eso hubo una recuperación en cierta manera rápida, pero sí, en esa transición de ese año, en lo económico, con la reforma económica, que les digo, hubo aumentos y todo, también creó muchos fideicomisos donde ya había un poco más de vigilancia y hubo muchas sociedades de producción rural, uniones de crédito que también ya se fueron un poquito dispersando los recursos un poco más, a un costo muy alto, pero pues se tenía que hacer así. Y en esa transición política se crearon otros partidos también, eso también fue bueno, la reforma política que incluía el Instituto Electoral, también creó muchos partidos y como él no era político, pertenecía al PRI desde el 1968, él fue uno de los también estudiantes que estuvo protestando, pero no era alérgico a la política supuestamente y por eso tomó medidas todavía mucho liberales, en cierta manera, siguió la política de Carlos Salinas de Gortari y en el propio partido, su partido, el PRI, pues lo consideraron como traidor, ellos les hablan de Ernesto Zedillo y nunca tuvo arraigo popular o de la gente, no. Entonces, lo aceptaron cuando fue candidato, pero por Colosio, porque pues se quedó, como él andaba como jefe de campaña y pues se quedó en su lugar, entonces más o menos salió adelante, pero no era muy popular, incluso había mucha desconfianza porque se supo que su familia política, o sea, por parte de la señora Nilda Patricia Velasco, que era de Colima, habían ligado a su papá y a uno de sus hermanos con los cárteles de los hermanos Amezcua y los de Tijuana también, con tráfico de efedrina. Como llega allí a Colima, muchos precursores del China y de otros países de Asia, entonces llega ya a Colima y era muy fuerte ese cártel, y hay documentos, parece ser que sí se han ido ahora sacando más todavía eso, hay pruebas ahora con los guacamaya links, todo eso, que han encontrado conversaciones con personas que involucran a la esposa del presidente Cedillo, que su aparato, se puede decir, y el ejército, todos ellos que estaban interviniendo para un problema que tuvieron de narcotráfico y de exportación en el extranjero y todo eso. Entonces, pues bueno, eso está documentado, que sí existió, pero en ese entonces eran sospechas y no era muy bien visto, porque nunca pensó en las clases sociales, que aunque es paradójico porque él, a diferencia de Salinas de Gortari, que sí fue uno de los toficos, decían toficos, a los ricos, a los que eran ricos, porque la publicidad eran unos dulces como los Tommy, eran chiclosos, y decía la publicidad,
los toficos son muy ricos. Entonces, en las escuelas, en los estudiantes siempre decían, cuando había los juniors, no se decían juniors, se decían, ah, es tofico. Bueno, pues Salinas de Gortari era tofico y Cedillo no. Él murió, no tenía padre y se fue su mamá a Mexicali allá con muchas penurias, estudió allá en la primaria y boleaba zapatos también, o sea, era zapatero más bien, reparaba y vendía periódicos, aguas y esas cosas. Era trabajador, era desde chico, y él estudió en el Poli, pero por becas y porque era inteligente. Sí, tuvo un doctorado en economía, sí era muy, muy conocedor, pero se supone que venía de clases bajas, pues pudo haber pensado más en la gente así, pero no, se hizo allá en Estados Unidos, se hizo este oligarca, se hizo neoliberal. Entonces sí ya tomó otro giro el país y ya en lo social no fue muy lastimada mucha gente. Y lo que había reformado del artículo 27, la reforma al campo, la tenencia de la tierra, Salinas de Gortari, pues él terminó ya de concretar, porque hay muchas cosas, reformas que se hacen, pero alguien las aprueba, pero ya en la marcha pues ya se van aplicando. Y ahí creó con esa reforma, el artículo 27, más pobreza, porque con todos los intereses tan altos y la crisis que había, bancaria y todo eso, los campesinos, pues, que eran dueños de la tierra, pues tenían que malbaratarla para poder salir del hambre que tenían en los campos, ya no había tanto apoyo. Y otros, pues, querían asociarse con alguien, pero no tenían suficiente capital para poder también aportar. Y en eso volvieron los latifundios y sobre todo de empresas extranjeras. Me consta también que el campo fue un retroceso con esa reforma, retroceso para la gente de abajo. Para las empresas exportadoras, pues muy bien, pero todo extranjero, la mayor parte, ¿eh? Sí hay productores en Sinaloa, Sonora, Nayarit, en Baja California, sí hay muchos productores mexicanos, pero la mayoría vive de los préstamos de Estados Unidos. Dependen porque son cantidades muy grandes que se invierten y mucho riesgo, son productos perecederos. Entonces, para comprar la semilla es muy cara y para cumplir con las normas y poder exportar requieren de muchísimos costos, se eleva mucho el costo de producción y las instalaciones, todo lo que, agroquímicos, todo eso están muy altos los intereses para poder comprar todo eso. Entonces, sí, se mecanizó mucho el campo, pero y la agricultura ya de negocio de exportación, la mayoría está en manos de extranjeros. Entonces, hubo más pobreza porque esa gente emigró a la ciudad siendo un problema social porque, como les dije, desde que empezó con Miguel de la Madrid, que proliferaron la gente vendiendo en los chicles, dulces o los lanzafuegos, en los semáforos, en las esquinas, que había mucho de eso, pues mucha economía informal, tianguis, todo eso empezó a proliferarse más y la pobreza aumentó muchísimo. Entonces, pero bueno, él pues ya llevó a efecto lo que es la modernización del campo, con ese propósito, con las clases de arriba, pues les fue bien a los exportadores y todo eso. Y y con el aspecto social, hubo un avance en el aspecto político, le digo, porque les dieron oportunidad a otros partidos. Y como había participado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ya le dio cabida a ser regente de la Ciudad de México, y le dio cabida a otros partidos porque había mucho descontento y porque también él tuvo también problemas de levantamientos, y de matanzas que todavía no rinden cuentas, no rinde cuentas él.
según eso, que eran levantamientos entre las mismas tribus o gente de los pueblos originarios, pero no está documentada la matanza de Acteal, que está en Chiapas, que fueron ahí como 45 personas, entre ellos mujeres embarazadas y niños también y hombres. Fueron 45 personas que murieron allí, y la otra en Aguas Blancas, Guerrero, y en el Charco también tuvo levantamientos, 3 levantamientos y cosas que hubo matanzas y que no ha dado cuentas. También es un genocida. Entonces, tuvo esos problemas, y como él no se debía al partido, al PRI, no era así de convicción de lo que es la revolución y los frutos de la revolución y nacionalismo y eso, no, él era frío de cuestión económica, era lo que importaba, que el país desarrollara y que hubiera riqueza, igual que Salinas. Entonces, eh, fue bueno para la oposición, porque él les dio mucha libertad, y ahí se fortaleció mucho el PRD, y por eso, repito, le quedó en la jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, y ya otros gobernadores, ya habíamos dicho, Baja California y Chihuahua, en otros estados ya entró la alternancia, la democracia, se puede decir, en cierta manera sí fue bueno eso, porque como digo, es bueno que haya democracia y que haya oposición. Lo malo es cuando la oposición nada más es de palabra y que no tienen plan de propuestas, un plan de algún cambio, de alguna mejora. No, todo es como ahorita, por ejemplo. Ahorita es puras denostaciones y puro negativismo, de hablar nomás las fallas, que nada puede ser perfecto. Pero un plan así estructurado y bien llevado, y que sea la solución a los problemas que tengamos, no lo hay todavía. Desgraciadamente, el único que había en ese entonces, a principios de siglo, pues estaba la única oposición fuerte, era el PAN, pero ni era tan fuerte. De todas maneras, siempre se aliaron con el PRI y se prestaban mucho por eso ya existía el PRIAN, siempre ha existido el PRIAN, se ponen de acuerdo con los políticos para que ya a la hora de incluso reformar las leyes, ellos están de acuerdo. Y la prueba está que ahí en el FOAPROA, pues claro que lo sacaron de la Cámara de Diputados, los legisladores y senadores lo aprobaron porque pues se iban a salvar a ellos mismos. El único que estuvo en contra fue el PRD, que en ese entonces era el presidente del partido, Andrés Manuel López Obrador. Él estuvo en contra y él fue el que sacó esos nombres de esas empresas que les mencioné, pero no sé en qué forma lo hizo, pero muchas cosas y que se oponían, todo lo que era la izquierda se opuso a esa deuda, pero los demás pues la aprobaron. Y muchas reformas que se hicieron para poder vender también las telecomunicaciones, Pemex, deudas, todo eso también siempre estuvieron a favor, nomás que a lo oscurito había negociaciones. Y de hecho la política es para eso, para negociar, porque no se puede tener todo. Y qué bueno que no se tenga todas las de ganar, pero sí se debe de negociar, pero cuando hay oposición de calidad. Cuando no hay de calidad, no conviene negociar, porque es darles más corrupción. Entonces, ahorita estamos pasando por ese trance, pero sí ha avanzado muchísimo la democracia en ese sexenio. Se nota, se ve que está. Lo que pasa es que pues no hay calidad de buenos contrincantes, no los hay, no los hay para nada, tienen estatura. Los buenos, pues no, ya no existen, ya los buenos opositores. Y pues ahora les queda para que las nuevas generaciones sí, que
hay mucho futuro en gente que tienen convicciones, jóvenes, muy jóvenes. Hay un joven muy joven que se llama Pedro Kumamoto también, tiene ideas y es que no cualquiera puede ser este mm, buen político porque se requiere convicciones, tener ideales, luchar por causas, no por puestos, no por dinero. Y eso pues es muy difícil encontrar. Todo el mundo quiere ventaja pero confiemos que las nuevas generaciones puedan participar más activamente y se están viendo nuevas generaciones que ya están mejorando y estoy segura que pues toda la experiencia que hemos tenido pues la vamos a tomar en cuenta para no caer en los errores que cometimos en todos los sexenios anteriores, que como les dije, todos tienen cosas buenas, sí, buenas, pero también cosas malas. Pero hay unos que, como dije, se pasan. Y este Salinas, híjole, se pasó de plano, de plano. Y tan es así que el propio Ernesto Zedillo, que como les digo, no era priista, no era político. Perdón, era priista, pero no era político. Tan es así que precisamente recién hubo ese cambio y que no estuvo de acuerdo con los consejos que le dio Salinas de Gortari. Tan es así que hubo una rivalidad, un pleito, una distancia muy grande. Nunca fueron muy amigos. Lo tenía en su gabinete, pero porque era tenía capacidad para manejar la Secretaría de Programación y Presupuesto y era de su misma ideología neoliberal y eso, y sí, estaba preparado. Nadie le quita esa preparación a Ernesto Zedillo y sí lo tuvo, pero no era que convivieran, que fueran amigos, no, no, no. Entonces, cuando hubo la transición, se enojó muchísimo al mes y medio, luego salió Salinas de Gortari y habló de que había sido un error lo que hizo Ernesto Zedillo de avisarles a los particulares que iba a haber una devaluación. Pues aquí le dan pan que llore. Le avisas tú que se va a devaluar el peso y ¿qué haces? Pues inmediatamente compras dólares y cuando ven, entonces se corre la voz y están viendo que están comprando muchos dólares, pues claro que alarma a todos alarma la fuga de capitales, es porque si aquí se vienen una caída pero fuerte y es lo que provocó, por eso le llaman error de diciembre o efecto tequila, le llaman también. Entonces, porque México así estuvo en la mirada en el mundo por este efecto tan grande que trajo muchas tribulaciones la peor, pienso que fue la peor porque todavía seguimos pagando pues la deuda. Entonces Salinas de Gortari tuvo otra de tipo de pobreza, de delincuencia y de corrupción, pero junto con el FOAPROA, pues se juntaron los dos, hagan de cuenta. Entonces sí se enojó mucho y cuando le dijo, es que me dejaste le reclamó Zedillo a Salinas de Gortari, dejaste la economía únicamente clavada con unos alfileres. Y le respondió Salinas de Gortari, pues sí, pero tú quitaste los alfileres, la soltaste de los alfileres. Y sí es cierto, estaba mal y ya cuando vino esto, pues ya fue el declive totalmente, ¿verdad? De nuestra economía. Pero pues afortunadamente con su experiencia y su sangre fría de no importarle, no sé cómo estuvo, pero más o menos medio enderezó el barco, pero nos dejó con la deuda de impagable, impagable, y a un costo de mucha gente que perdimos casas, perdimos ahorros, quedamos endeudados por mucho y muchos suicidios, muchos que hubo de verdad, y mucha migración. Eso fue a grandes rasgos lo que hizo, y cuando él salió, pues el dólar todavía llegó hasta 9, o sea, de las devaluaciones que recibió con Carlos Salinas de Gortari a 5.10, luego entrando el año subió a 6.60, pero ya cuando salió dejó a 9.90,
casi a 10 pesos. Entonces hubo otra devaluación muchísimo más con esa fuga de esos capitales que les dije que empezó con Salinas, pero terminó con Ernesto Zedillo y con esta deuda impagable. Otra cosa que hizo muy mal Zedillo, dos cosas más, fue que el sistema de pensiones hubo una modificación en 1997. Los que tienen pensión se dan cuenta que en lugar de recibir 100% de su salario cuando ellos se retiran, se retiran únicamente con el 30 o 40 máximo de su sueldo. Y todo esto, pues, para seguir beneficiando a los extranjeros, las AFORES, ahí fue cuando se creó el fondo de retiro, que antes se llamaba de otra forma, pero esas pensiones, el fondo de pensiones, allí les dio, eso es una cosa, el FOAPROA y las pensiones y las muertes del 3 levantamientos que le dije, híjole, pues sí afectó muchísimo, muchísimo. Lo único bueno pues fue la democracia que permitió que otros partidos, pero a él le valía porque pues no era político, entonces dejó que siguieran creciendo los otros, la oposición, pues él no tenía compromisos ni nada, pues fue en cierta manera bueno y que le dio autonomía al Instituto Federal Electoral, ahora INE, antes IFE, pero que todavía pues no se perfecciona, pero que ahí la lleva. Gracias a eso pues teníamos un poco más, estamos menos mal que antes en ese sentido, ¿verdad? Y que gracias a esa democracia, pues porque no le quedaba otra, porque si no se hubiera levantado otra vez en armas el pueblo, por eso estamos donde estamos, porque ya la gente empezó a protestar, ya no quería más, y tan es así que estuvo tan harta la gente de cuando terminó Zedillo, que ya estaba bien fuerte el PRD y otros partidos de izquierda, y el PAN también, ya estaba fuerte el PAN, que aprovechó todos esos errores. Entonces, por eso hubo una etapa fue la etapa de transición y que ya dejó entrar al PAN. Entonces, eso fue, pero también en el siguiente video vamos a ver qué tan bueno fue el PAN o si estuvo igual o peor. Bueno, y la otra cosa que estuvo mal también, fue que la mayoría de las empresas que vendió al extranjero, repito, las entregó, y una de ellas fue que nacionalizó los ferrocarriles. Salinas de Gortari había vendido muchas empresas, pero no alcanzó a venderla esa, pero sí concesionar vías férreas. Se las concesionó a este señor del Minera México, Grupo Minera México, que le vendió la minera cananea, Germán Larrea. A Germán Larrea le concesionó miles de kilómetros de vías férreas. Entonces, pero en Ernesto Zedillo le tocó ya terminar lo que era Ferromex, Ferrocarriles Nacionales Mexicanos, de México, y se lo dio a algunas empresas, pero lo principal se la dio a una empresa filial de Kansas City, o sea, extranjeros, que después de que él salió de presidente al tiempo, se fue a trabajar con ellos de asesor, de empleado de ellos. Y ya, y a mayoría de las empresas que les da asesoría, pues son empresas que favoreció con la venta de empresas, siguió con la venta de empresas al extranjero. También la minera del Monte, que no alcanzó a privatizar no, sí la privatizó Salinas de Gortari, pero la rescató, se declaró en quiebra, pero fue mentira, la minera del Monte, y la rescató también en FOAPROA. Y a muchos banqueros, a nosotros nos ofrecieron, de verdad, les digo a mí y a mi esposo, porque teníamos una empresa periodística, nos ofrecieron créditos, banca Cremi, que eran de personas bueno, ya es mucho entrar en algo en la historia, pero se las voy a resumir. Nos ofrecían y decíamos, pero es que no tenemos con qué garantizar. No
importa, ustedes vayan, vaya con esta persona, dígale que va de parte mía, uno de los principales socios de Banca Cremi. Así me dijo, me dijo. Y cuando le comenté a mi esposo, dijo, no, es que eso es mucho estrés y no tenemos con qué garantizar y todo. Lo que pasa es que no teníamos malicia nosotros, pero así le decían a otros periodistas y pedían créditos sin tener garantías. Y ellos mismos se prestaban, rescataron unos bancos con dinero de otros o se quedaban, declaraban en quiebra. No, una corrupción tremenda. Yo estoy muy enojada con el FOBAPROA porque de verdad mucha gente se afectó con todo eso, perdieron casas, perdieron todo. Entonces ya no quiero ser repetitiva con esto, pero sí se fue a trabajar. Entonces tuvo conflictos de interés, ¿verdad? Con todas esas empresas. Entonces, pues ahora viene él a criticar y viene y decir, pues critica a Carlos Salinas. Carlos Salinas le ha respondido y sí, hizo ver que todo esa hecatombe que hubo fue por decisiones malas de Ernesto Zedillo. Y Ernesto Zedillo dice que por Carlos Salinas de Gortari, y lo cierto es que los dos. Y ya para terminar, ya nada más lo de las pensiones, que también afectó a mucha gente pobre, de verdad, gente que está asalariada, que ganan el mínimo y todavía de por sí menos, no. Entonces hubo muchas irregularidades, disturbios y la pobreza aumentó. De la mitad de pobres siguió la pobreza más del pueblo mexicano, pero la pobreza extrema fue mucho mayor. Y ahora, ya para terminar, la comparación, así breve, porque no hay mucha comparación con Andrés Manuel López Obrador, no hay mucha comparación, pero en cosas así fuertes es que nosotros tuvimos en esta época, tuvimos una crisis muy fuerte con la pandemia, que muchos países no se pudieron recuperar tan pronto como México. Claro, tenemos una ventaja de tener aquí el país vecino y que el Tratado de Libre Comercio, como les dije, que fue de lo bueno, que aunque no en la forma como lo hizo, estuvo mal, pero sí ayudó, claro que sí. Fue de las pocas cosas buenas y lo de las religiones que le dije de Salinas. Pero a un costo muy alto, pero bueno, ahí estamos viendo ahorita, hasta entonces estamos viendo las ventajas del Tratado de Libre Comercio, hasta ahorita lo estamos viendo con mayor beneficio. Siempre fue, pero muy poquito, pero ahorita lo estamos viendo porque por la pandemia que cambiaron los negocios ya, por la cuestión del canal de Panamá que se ha ido secando, todo este tipo de los en nearshoring, que se reubican las empresas que maquilan a esas que tienen componentes de productos para Estados Unidos, que es el primer mercado del mundo. Tenemos esa bendición de poder estar aquí cerca, para bien y para mal, porque también tenemos muchas cosas que nos perjudican por el consumo, sobre todo de droga que hay allá, y siempre hay repercusiones aquí, porque pues es dinero y pues la gente quiere dinero, ¿verdad? Hablando del dinero, hay una frase que me gusta mucho, dice, el dinero no tiene alma, el dinero es un arma y la política es saber cuándo disparar esa arma. Esa es una frase, ¿verdad?, que me parece certera. Entonces, el dinero es la perdición, como dice, si no sabes usarlo. No estoy en contra de gente que trabaja con esfuerzos o que ha tenido por herencia capitales, no. Hay gente muy buena, muy rica y buena, pero la mayoría no les importa, la gente de abajo, la pobreza no les importa. Entonces, debemos pues tener un poco más de reflexión y ser un poco más compasivos y empáticos con los que menos tienen, al menos no criticarlos, sino no subestimarlos, darles oportunidad, porque como decía Salinas de Gortari, queremos comercio, cuando iba en el mundo, queremos comercio, no ayuda. Entonces, muy digno
decía eso y pues jalaba empresas. Bueno, pues así también la gente pobre no quiere necesariamente eso que tú le des limosna, sino que le puedas dar trabajo, amor, respeto. Y si hay ahorita un programa que los apoya por lo mismo, porque estuvieron olvidados muchos, pues no hay que quitar ese mérito, sobre todo a los mayores, que a los mayores es a los que les están dando, sí, como algo que por tanto esfuerzo que trabajaron, yo estoy de acuerdo con los programas sociales y los otros que son, ya llegaré a ese punto, no es darles el dinero, no, sino estimularlos para que encuentren un trabajo y los otros y capacitarlos para que encuentren un trabajo, que son los jóvenes construyendo el futuro, y los becas que son para que sigan estudiando, porque a veces por no tener para los camiones, muchos no tienen manera de estudiar y más en los pueblos, ¿verdad? Y alejados, y ahora hay muchas oportunidades, ya tocaré esos puntos. Entonces, López Obrador, diferencia de que tuvimos esa pandemia y todo, y una crisis tremenda que requería de verdad de rescate, que todo mundo perdimos, pero ahí a diferencia abismal de que no rescataron a los grandes. Si los grandes tenían ya, ellos sí perdieron, tenían 2 empresas y perdieron una, que no llega tanto, pero vamos a suponer, exagerando, que hubieran perdido una empresa, bueno, les quedó otra, ¿verdad? Y pero a los pobres, si pierden todo, ¿quién los va a rescatar? Entonces, el haber destinado esos apoyos a esas personas, eso les pudieron sobrellevar esa crisis de la pandemia. Entonces, él no rescató y lo hizo con dinero que recuperó de los privilegios que les quitó a los ricos, como es la condonación de impuestos. Entonces, con ese dinero, apoyó a esa gente sin necesidad de endeudarse, sin necesidad de tomar de las reservas del Banco de México. Entonces, eso hizo, a diferencia en el caso de Fobaproa, nada que ver. Rescatar a los ricos, a los banqueros, y corrupción tampoco, porque podrán decir lo que sea con López Obrador, pero ya en el sistema de economía, de la economía gubernamental, excepto un caso que es Segalmex, que ya se está procesando, pero la mayor parte no hay corrupción, se está acabando en los altos niveles, donde hay corrupciones en los bajos, que ahí es donde nos corresponde a nosotros como ciudadanos cada vez ser más honestos y no propiciar la mordida y poder cumplir con las reglas que se piden en cada trámite que vaya a hacer uno o en su comportamiento cotidiano. Entonces ahí nos corresponde a todos. Entonces no hay corrupción y no hay rescate. Y en el caso de represión, con las matanzas que hubo allí, del ejército, que usaron la fuerza y la represión, en Carlos Salinas de Gortari también, y con Ernesto Zedillo, para nada, aquí no se está utilizando, el ejército se está utilizando para totalmente lo contrario, para apoyar al pueblo, para bajar costos de obras, para muchas cosas que ya llegaremos a ese punto, todo lo que se ha hecho bien. Entonces, y la democracia, porque aquí no se ha matado a nadie en el sentido de que algún candidato, que sí hay muertes de candidatos, pero no por el Estado, no por el gobierno, son por la misma descomposición social que viene de muchos años atrás. Entonces, comparación, no hay ninguna comparación con estas personas y al menos en cuestión de ideología, nada, porque aquí es apoyar primero a los pobres y en los otros regímenes que les mencioné, de los dos neoliberalistas, era los ricos primero. Primero los ricos y acá primero los pobres. Entonces, antagónico también, vamos a ponerle antagónico el régimen de Ernesto Zedillo comparado con Andrés Manuel López Obrador. Eso es todo, ahora sí ya me fui, qué bueno que no fue tanto. Hay mucho que compartir, de verdad, muchas anécdotas que a mí me consta que puedo decir, pero ya no quiero ser repetitiva y también no ser tan largo el video,
pero ya iré poco a poco desglosando, les hablaré más adelante ya que pasen estas comunicaciones de estos 9 sexenios. Ya hablaré un tema exclusivamente por temas, uno sobre la agricultura, otro sobre la pesca, otro sobre la política, otro sobre la democracia, y así espero en Dios que me dé vida y salud para poder compartirles y también otras cosas que nos sirven para nuestro diario vivir y vivir, pero vivir feliz, que puedo compartir que me han servido mucho en mi vida porque he tenido muchas aflicciones, muchos sinsabores, muchos desafíos, retos y de muchas cosas que les puedo decir, pero me han fortalecido y no me he caído. Estoy ya por cumplir 69 años de edad, pero estoy muy agradecida por todo lo que he vivido. He llorado, he sufrido, pero como dice Alberto Cortés en su canción de Violeta Parra, más bien es de Violeta Parra, la autora, que gracias al llanto puedo diferenciar dicha de quebranto, ¿verdad? Y gracias a la oscuridad puedo admirar la luz. Entonces, todo tiene una razón. El asunto es cómo podemos asumir eso que nos está pasando, con qué actitud. Y ya podré dar algunos tips que me ayudaron en mi vida y hablaré o haré videos cortos unos que era todo esto que les digo, era lo que quería compartir en mis libros, pero no creo que tenga todavía los medios suficientes ni la capacidad para poder editar libros. Es muy costoso y es muy difícil también que mucha gente que pueda llegar de una forma masiva. Pienso que lo mejor es hacerlo por medio de los videos y puede llegar a más personas y también pueden estarlo escuchando y haciendo otra cosa manual o algo, ¿verdad? Las personas pueden escucharlo, pero daré tips de cómo educar a los hijos, tips que me han ayudado muchísimo de tanto que he vivido y he leído y que he experimentado con personas a mi alrededor y en mi propia vida. Otro tema sobre el perdón, otro sobre la espiritualidad, otro sobre el ejercicio, la salud, que aunque pues yo tengo varios desafíos por cumplir, pero estoy en eso, ¿verdad? No estoy siendo una persona súper delgada, pero estoy muy saludable, gracias a Dios, porque también tips de alimentación, de economía, para hacer rendir más el gasto, ¿verdad? Y de tipo de trabajo empresarial también, porque fui empresaria y fui empleada y soy madre, fui esposa también, cómo luchar por un amor, en fin, por un matrimonio. Eso también me sirvió muchísimo y lo que he vivido con que quiero compartirles y a su tiempo iré tocando algún tema diferente. Les agradeceré mucho, y me agradará y les agradeceré, como les pongo aquí abajo, que me compartan algunas ideas o de algún tema que ustedes quieran tocar. Gracias al periodismo puedo saber muchas cosas y si no las sé, porque no sé todas, claro, pues me puedo documentar, tengo esa facilidad y el tiempo disponible para poder documentarles y poder compartirles algo sobre un tema específico que ustedes quisieran tocar. ¿Está bien? Entonces, les agradezco mucho que me comenten y que compartan y que pues se suscriban y me pongan una palomita, un me gusta, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, que el Señor los guarde y que tengan una semana muy bendecida con todo lo que necesiten, especialmente amor y paz. ¿Mm? Gracias, bye.